Para mí siempre es un gozo poder estar tomando la palabra del Señor y expresarla en esta mañana, y anhelo en mi corazón que lo que el Señor me ha hablado en privado pueda compartirlo con ustedes, y la misma bendición que yo recibí del Señor sea también una bendición para ustedes. Una frase que voy a estar repitiendo permanentemente es: estamos viviendo tiempos difíciles. Y esta frase la voy a estar repitiendo, como indiqué, varias veces. ¿Por qué vivimos tiempos difíciles? Porque la sociedad se ha ido deteriorando continuamente y no hay buenas noticias. Las cosas no van a cambiar. El mundo va a ir más bien degenerándose. Y lo único que puede preservar a este mundo es la vida de cada uno de ustedes, abrazando la sabiduría del Señor. Si quisiéramos darle un tema en esta mañana al mensaje, sería la sabiduría del cielo o la sabiduría del infierno. Y creo que cuando hablamos de eso también podríamos decir la sabiduría que viene del hombre o la sabiduría que viene de Dios. Y en los tiempos difíciles en los que vivimos, usted y yo tendremos que tomar la alternativa de escoger cuál de las dos sabidurías es la que nosotros queremos desarrollar en nuestra vida. Esta generación en la que estamos nosotros y la que viene tras de nosotros es una generación que se ha degenerado a tal punto. Y voy a poner uno de los ejemplos. Quizás los que tienen canas como las mías van a recordar que en nuestro tiempo nosotros éramos irrespetuosos a nuestros padres. Hoy los hijos son irreverentes a los padres. Es decir, han escalado a un nivel más grave. ¿Por qué? Porque hoy el hijo le dicta al padre lo que tiene que hacer. Y el padre tiene que agachar la cabeza y aceptar con vergüenza a veces que el hijo tiene razón. Ahora, no siempre los hijos tienen la razón. Vivimos en tiempos difíciles. Tiempos difíciles en donde hemos perdido, o esta generación ha perdido, no solamente la fe, sino que ha perdido la razón también. ¿En qué sentido la humanidad ha perdido la razón? Uno de los primos de mi hermano Diorvis dice, el doctor Emilio Núñez, de quien tomé algunos conceptos, él dice: hay un hombre llamado Peter Singer. Este hombre es un filósofo secular, ateo, es decir, no cree en Dios, y este hombre no solamente que defendía, sino que promovía las relaciones sexuales entre los seres humanos y los animales. Vivimos en tiempos difíciles. El ser humano entonces ha perdido la razón y le da lo mismo tener relaciones sexuales entre personas o entre personas y animales. A esto obviamente la psicología le llama bestialismo. Hay personas que no solamente tienen relaciones sexuales con animales, sino que tienen animales con muertos, y a esto se llama necrofilia. Y quizás el más conocido por ustedes es el hombre o la mujer que tiene relaciones sexuales con niños, a lo cual se le llama pedofilia, ¿no? Vivimos en tiempos difíciles. Y hermanos, si no acudimos a la Escritura para hallar en ella la sabiduría para vivir estos días, ¿qué le espera a nuestra generación, a la que viene después de nosotros? Nosotros fuimos irrespetuosos, ellos son irreverentes. ¿Qué pasará con la siguiente generación? ¿Serán asesinos de sus propios padres? ¿Mandarán presos a sus propios padres? No sabemos qué va a suceder. Vivimos en tiempos difíciles. La inteligencia, si bien es cierto, se ha desarrollado en el ser humano, y el pasaje que voy a tocar esta mañana, estoy haciendo una introducción para luego orar y ya entrar en el tema, debemos diferenciar entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es categorizado como el coeficiente intelectual o el IQ. Cualquiera de las dos expresiones se puede hacer alusión al conocimiento. Entonces, una persona entre más cosas conoce, aparentemente es más inteligente. La sabiduría, por el contrario,
es algo que viene de lo alto. Y si bien es cierto, el hombre tiene la imagen de Dios y Dios ha compartido alguna cantidad de sabiduría para el ser humano, siempre la ha utilizado para mal. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos difíciles. Un hombre o una mujer puede tranquilamente, con su capacidad de conocimiento, conseguir un buen trabajo. Es más, puede conseguir un trabajo bastante bien remunerado. Pero esa misma persona que tiene esa capacidad, le es difícil conducir su propia vida. Y si hay personas que no pueden conducir su propia vida, imagínense cuán difícil es entonces para un hombre inteligente con un coeficiente intelectual alto manejar la propia vida, la vida con su pareja, la vida con una familia. Es decir, no se requieren, mis hermanos y hermanas y amigos que nos están visitando en esta mañana, no se requiere únicamente de un coeficiente intelectual alto, sino que requerimos de la sabiduría del Señor para llevar adelante un matrimonio. La mayoría conoce que es una boda en este salón, pero a diferencia de la sabiduría, el qué nos dice que todos conocemos lo que es una boda. El por qué de la sabiduría es que la mayoría de personas no saben por qué hay que casarse. Y si ya se casaron, no saben cómo llevar adelante una relación que realmente bendiga al Señor y glorifique al Señor. Vivimos tiempos difíciles. Voy a entrar entonces en el pasaje, y antes de entrar en el pasaje quisiera orar con ustedes. Si me acompañan, por favor, inclinen su rostro y vamos a ponernos en las manos del Señor una vez más, porque sabemos que otras personas que me antecedieron hicieron también la oración encomendándonos al Señor. Padre, en esta mañana, al llegar a este lugar, queremos decirle, Señor, que gozamos de su misericordia. Señor, no fue nuestra decisión el venir a este lugar. Usted dirigió nuestros pasos. Y aunque creemos, Señor, que nosotros tomamos esa decisión, usted fue quien no solamente nos trajo, sino que nos trajo con un propósito. Que la Escritura, Señor, hable en esta mañana. Que use este parlante imperfecto para hablar la perfecta palabra suya. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros y por estar en el corazón de los creyentes. Gracias, Señor, porque la palabra suya jamás pasará de moda. Y aunque nosotros pasamos de moda, Señor, y somos caducos, como suelen llamarnos a veces nuestros hijos, su palabra siempre está vigente. Su palabra siempre se mantiene al día. Gracias porque el consejo y la dirección de la palabra suya para los tiempos de la iglesia a la cual escribe Santiago, son tan válidos esos consejos para nosotros también. Y más que consejos, sabemos que es la voluntad buena, agradable y perfecta para cada hijo suyo. Permítanos deleitarnos, Señor, en su palabra y reconocer que ella jamás vuelve vacía. Ella cumplirá en esta mañana, Señor, para lo cual fue escrita y fue puesta en nuestras manos y ahora está puesta en nuestros oídos. Permita, Señor, que yo pueda llegar a los oídos de las personas y confío que el Espíritu Santo llevará de los oídos al corazón de las personas. Se lo suplico, amado Dios, en el nombre que está por sobre todos los nombres, nombre delante del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En ese nombre oramos. Amén. Vivimos tiempos difíciles y hemos dicho ya que el ser humano entonces va en decadencia. La tecnología ha avanzado. Hay muchos aparatos que, inclusive para las personas que están en mi edad o que están cerca de mi edad, nos da temor muchas veces tomar los aparatos. ¿Por qué? Porque pensamos que los vamos a dañar, porque pensamos que los vamos a trabar, porque pensamos que van a ser infructuosos, etcétera, etcétera.
Pero la generación que viene tras de nosotros, ellos no tienen problema. Y a veces le ha pasado a usted, quizá como me pasa a mí, yo tengo que acudir a mis hijos para decirles, mira, dame pidiendo un Uber, ¿no? Y ellos, ya está, dice que en 5 minutos está. Muy bien, no se tardó ni un minuto en conseguirme el Uber. Pero para mí es un dolor de cabeza, si ellos no están, ¿cómo pido el famoso Uber? ¿No? ¿Cómo pagas? ¿Y cómo pago después? Entonces, esta tecnología, aunque ha avanzado y el hombre ha incrementado el conocimiento, al mismo tiempo, la moral en la sociedad se va desmejorando, se va destruyendo, se va incrementando. No es desconocido para ustedes, por favor, que las personas hoy en día ya no tienen entonces esos filtros, hablando de la comunicación, que hace un tiempo existían. Cada vez que alguien hablaba una mala palabra en un medio de comunicación, se oía el famoso ¿qué? ¡Pim! Hoy ya no hay esa restricción. Hoy usted oye las barbaridades que se muestran en los instrumentos tecnológicos y no hay ningún problema. Esto va a seguir en incremento. Vivimos en tiempos difíciles. Ahora, si queremos un poco hallar el origen de dónde es que se empezó a deteriorar la humanidad, la respuesta debemos encontrar ya en el Génesis, con la primera pareja. Romanos, por favor me acompañan, Romanos 1:25, dice la palabra del Señor, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. ¿Quiénes fueron los que cambiaron? Bueno, Pablo, escribiendo a la iglesia, a los romanos, podría decir, hace alusión a la iglesia que está en Roma, pero Pablo puede hacer alusión también entonces al huerto del Edén. Fue allá donde se perdió el concepto entonces de la moral, el concepto de la rectitud, el concepto de la verdad. El texto está diciendo, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Bueno, la serpiente fue tan astuta que se acercó entonces y cambió la verdad de Dios. Y Satanás no ha cambiado. El trabajo de Satanás no es que nosotros le veamos a él con temor. Él más bien es muy astuto y usa la tecnología o usa cualquier instrumento que quiera para que nosotros quitemos la mirada del Señor. Vivimos en tiempos difíciles. El texto continúa y dice que estas personas no solamente que cambiaron la verdad, sino que la cambiaron por la mentira del diablo. Hay muchas mentiras hoy en día que circulan alrededor de las redes y fuera de las redes también. Mentiras como tú tienes el potencial. Tú eres quien defines tu vida. No necesitas de un Dios. Tú eres la persona que tiene la capacidad para salir adelante por tus propios medios. Mentiras como esas son más frecuentes cada día. Entonces hemos dicho que el qué de las cosas habla del conocimiento, el por qué de las cosas habla de sabiduría. Santiago está muy preocupado. Lo dijo mi hermano Diorvi la semana anterior, hablando de la lengua. Él no solamente está preocupado de que de nuestra boca salgan palabras con sabiduría, sino que nos habló extensamente del poder que tiene la lengua. Ahora, cuando nosotros pensamos en función de la sabiduría, debemos saber que la lengua tiene relación, o las expresiones de nuestra boca tienen relación de acuerdo a lo que en nuestro interior existe. Voy a poner un poco más sencillo. Santiago no está preocupado solamente de lo que nosotros hablamos. Santiago está preocupado de lo que nosotros vivimos. Y alguien diría, entonces hay un famoso dicho, ¿verdad? Muy conocido aquí en el Ecuador, por lo menos, con las personas cercanas a mi edad, que decía, a Dios orando y con el mazo dando, ¿no es cierto? Muy conocido por la generación que
pinta canas como las mías. ¿Qué significaba esto de a Dios orando y con el mazo dando? Significaba que debemos pedirle a Dios, pero debemos accionar. Y Santiago va a decir entonces, es infructuosa para la persona que solamente tiene conocimiento, pero ese conocimiento se queda encerrado en su cerebro. Yo suelo llamarle los hermanos cebolla, ¿verdad? Puro cabeza, puro conocimiento. Pero en la práctica, dirían en la selva ecuatoriana, manatiancho. ¿No? Manatiancho. No se ve. No hay evidencia de lo que está entonces aquí en el interior. Y Santiago está preocupado que la gente que dice que es cristiana en verdad no lo sea. En el mundo entero, mis hermanos, no solamente en esta congregación, en el mundo entero hay varias personas que llegan a los lugares, están 2 o 3 horas en los lugares, pero están incómodas porque están pensando que a las 2 empieza el partido. Y entonces están pensando qué hora se apura este hombre, porque yo quiero estar listo para sentarme con el canguil y la Coca-Cola. Y me está estorbando esto. Pero hay personas que ni siquiera están pensando en el mundial, sino que están pensando en que, ay, me olvidé la cocina prendida. Y como no quedó nadie, entonces, lo siento mucho, antes de que cojan la ofrenda, me voy. Otras personas que están pensando, pero el domingo es el único día que yo puedo hacer compras y que puedo descansar. Así es que si un domingo falto, no hay problema. Pero vivimos en tiempos difíciles donde decisiones como estas son cruciales para nuestra vida espiritual. El escritor, entonces, Santiago, está diciendo, la razón de que él está preocupado es porque hay un peligro de que la persona que piensa que es cristiana realmente no lo sea. Y entonces necesitamos volver a aclarar algunos conceptos básicos, mis hermanos. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano no es una persona que acude a un recinto, a un edificio, se aprende las canciones, ofrenda, saluda con algunas personas y se va a su casa. Esa es una persona religiosa. ¿Quién es entonces un cristiano? La Escritura va a decir que un cristiano es una persona que ha nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo, no solamente debe conocer lo que dice la sabiduría de Dios, sino aceptar esa sabiduría de Dios y hacerla parte de su vida. No hay forma entonces de ser un hijo de Dios si Jesucristo no vive en el interior de la persona. No se engañe, por favor. Usted puede ser la mejor persona moralmente aceptada en su comunidad y aquí en la congregación, pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, hay malas noticias. Usted no tiene fe, y si no tiene fe, no tiene salvación. Y si no tiene salvación, usted no ha sido restaurado o redimido por el Señor, y si no ha sido restaurado o redimido por el Señor, usted no entrará al cielo. Esto es toda una cadena. Entonces es válido que nosotros hablemos en esta mañana de la sabiduría que viene del cielo y la sabiduría que viene del infierno, porque vivimos en tiempos difíciles. Este mismo Santiago entonces dice que hay un riesgo cuando las personas creen que son cristianas y no lo son, hay un doble peligro. En primer lugar, que la persona no alcance la salvación. El segundo lugar, o la segunda condición, es que las personas piensen que vivir o ser un hijo de Dios es asistir a un recinto y aprenderse algunas de las cosas que se dicen ahí, como gloria a Dios, amén, aleluya, alzar las manos y en algunos otros casos botar espuma por la boca y tirarse al piso. Piensan que eso es vida cristiana y eso está muy lejos entonces de ser la vida cristiana. Estos versículos que vamos a ver, solamente estoy entonces en la parte introductoria, por favor. Esto va para largo. Santiago en su mente tiene, cuando escribe estos versículos, tiene en mente de que en la iglesia se han infiltrado falsos maestros.
Y los falsos maestros entonces están enseñando una falsa sabiduría. La palabra que se usa aquí para sabiduría es sofos. De ahí viene Sofía, que es la sabiduría, ¿no es cierto? Este sofos es algo que está disponible para todas las personas que son creyentes. Y este sofos entonces es la condición que viene única y exclusivamente de Dios. Cuando el texto empieza diciendo en el verso 13, si ustedes son sofos y son epístemos, entonces entenderán los caminos de Dios. La primera palabra, sofos, entonces habla de esta sabiduría que viene única y exclusivamente de Dios. Usted no puede adquirir la sabiduría de Dios si no es un hijo o una hija de Dios. No se engañe. Esta sabiduría está disponible para cualquier persona que ya conoce de Cristo. Porque en el mismo Santiago, si usted pone la mirada, en el capítulo 1, versículo 5, va a decir, si a alguien le falta sabiduría, pídasela a quién. Y él va a dar entonces abundantemente. Si usted quiere tener sabiduría, entonces está en sus manos, o yo diría, está en su boca, el pedirla a aquel que está dispuesto a darle y sin reservas. Si usted es una persona que está viviendo continuamente en conflictos y no sabe cómo resolverlos, pídale al Señor. Dígale al Señor, Señor, necesito tu sabiduría. Yo no sé cómo salgo de este fango, el cual yo he estado por 5 días, o una semana, o un mes, o 5 años, o más tiempo. La segunda característica habla del epistemón, que significa, o su significado es agudeza científica. Eso significa entonces el entendimiento. Y en esto la psicología ha desarrollado un tema larguísimo. Hoy se habla de las inteligencias múltiples. Entonces hay gente que solamente tiene inteligencia para los números. Otros que son inteligentes solo para aspectos de escuchar o de ver, o el famoso coeficiente intelectual. Entonces ya no se habla de un solo tipo de inteligencia, sino una diversidad. Este entendimiento y esta agudeza que tienen las personas para el campo científico les hace a las personas entonces desarrollar toda la tecnología que conocemos hoy y la que ni siquiera sospechamos que el Señor va a permitirle al ser humano desarrollar. No sé si lleguemos a ver, por favor, la teletransportación. Hoy solamente es un concepto de películas. No sabemos si eso llegará. Independientemente si llega o no llega, la ciencia se va a ir aumentando. Pero conforme aumenta la ciencia, el ser humano se seguirá degradando. Por eso vivimos en tiempos difíciles. Si usted es de las personas que lleva apuntes, entonces diríamos que en esta mañana vamos a hablar en el versículo 13 de la sabiduría que es humilde, versículo 14 al 16, la sabiduría que extiende gracia, y versículo 17 y 18, la sabiduría que conlleva o conduce a la paz. El verso 3 entonces, una vez más dice, si ustedes son sabios, esta suele llamarse en gramática una pregunta retórica, es decir, es una pregunta que de antemano uno ya sabe la respuesta. Santiago empieza diciendo, si ustedes son sabios y entienden bien los caminos de Dios, demuéstrenlo. La sabiduría entonces de Dios no es una sabiduría que se consigue a través de los títulos. Hay personas en este salón que pueden tener cantidad de títulos, pero esos títulos no le dan la sabiduría. Tampoco es una sabiduría que se consigue en talleres o en conferencias. Ese tipo de sabiduría se consigue entonces fuera de estos ámbitos. No es el resultado entonces de cuántos títulos tengo o de cuántos talleres o seminarios he asistido.
Pero Santiago está diciendo aquí, si usted dice que es una persona sabia y si es una persona entendida, evidencias. Queremos ver evidencias. Y si la persona no muestra evidencias, entonces es difícil para el resto de personas saber si está frente a una persona sabia o a una persona no sabia, por ponerlo de la manera más sencilla. Demuéstrelo en donde dice el versículo, viviendo. Mire, la sabiduría no es para la eternidad. La sabiduría es para ahora, aquí en esta tierra. Mientras estamos en esta tierra, nosotros entonces debemos demostrar la sabiduría que supuestamente está en nosotros. Esta sabiduría debe manifestarse, por lo menos en este versículo, en dos características. En una vida honesta. Entonces yo les digo a mis hermanos ecuatorianos primeramente, ¿verdad? ¿Están al día con los impuestos? ¿O están planeando evadir esto de los impuestos? ¿Sabe? La sabiduría humana le dice, no hay problema en que tú hagas compras a nombre de tu papá o de tu mamá y que eso te beneficie a la hora de presentar los impuestos. Y esto ha entrado en el ámbito cristiano también, entonces pensamos que eso está bien, que no hay problema si los demás lo hacen porque yo no. La vida honesta tiene que ver entonces no solamente con el ámbito de las finanzas, tiene que ver con mi relación con mi pareja. ¿Cómo estoy viviendo con mi pareja? ¿Soy honesto con ella? ¿Soy honesto con él? ¿Tengo una doble vida? ¿Tengo una familia aquí y otra familia en otro lugar? ¿Cuán honesto yo soy? Y hablo de hombres y mujeres, por favor. A los jóvenes, ¿cuán honesto soy? Cuando me ponen un examen y durante todo el año yo paso en esta condición, pero a la hora del examen desarrollo el síndrome de la tortuga para hacer mi propio examen. Deshonestidad académica se suele llamar eso. Jóvenes, ustedes no están exentos de la palabra del Señor y de las exigencias de ella. La honestidad es parte del carácter del cristiano. No puede ser posible que una persona tenga buenas calificaciones a costo de la deshonestidad. Para usted que quizás no está en estas dos primeras categorías, ¿cuán honesto es usted con su pareja? ¿Es feliz con la pareja que tiene o en su mente siempre está pensando en otra persona? ¿Cómo me hubiera ido con Julanito o Julanita? Llega la honestidad a tal punto en usted que está dispuesto a decirle a su pareja las cosas que están sucediendo a su alrededor. Le diría a su esposa, mira, yo estoy teniendo problemas con una compañera de trabajo. Y quiero contarte que eso está pasando. Porque quiero no solamente que me reclames, sino que ores por mí. Porque en mi corazón no hay nada para esa persona, pero esa persona parece ser que tiene interés en mí. Esta generación, entonces decíamos, es una generación que tiene que ir reevaluando la forma en que vive delante del Señor, hablando de la honestidad, pero también dice, haciendo buenas acciones con humildad. Mire, hay muchas personas que hacen buenas acciones, como el ayudar a la abuelita a pasar las bolsas de las compras mientras está ella en la calle. Esa es una buena cosa, pero las buenas acciones no tienen que ver entonces solamente con estos actos. Una buena acción, quizá no muy común entre los cristianos, es ponernos al día con las cosas, con las personas con quienes vivimos. No es posible que los cristianos vivamos enojados una semana entera y como ya llega el domingo, entonces ahí tratamos de arreglar las cosas. No es posible entonces que un hijo que vive en un hogar cristiano sea desobediente abiertamente a sus padres.
No es posible que un esposo no sea el que lleve el sustento a su hogar. No es posible que una esposa malgaste lo que el esposo le entrega. No es posible. Cada uno de nosotros, entonces, cuando pensamos en buenas acciones, pensemos en las cosas que el hijo o la hija de Dios debe hacerlo, y la característica que hace la diferencia entre usted, que es un hijo de Dios, y una persona que no es un hijo de Dios, es que todo lo que hace lo hace con humildad. Eso está diciendo el texto. Por eso es que la primera cosa que dijimos es que la sabiduría es humilde. Esta sabiduría que se muestra a través de la humildad proviene entonces de una sola fuente, el Señor. El Señor. No hay forma, mis hermanos, de ser realmente una persona humilde si en su corazón no vive a Cristo. La sabiduría divina entonces crea, desarrolla y cultiva una humildad en la persona, y esta sabiduría o esta humildad se traduce en obras. Usted y yo podemos decir con nuestra boca, tomando la semana anterior, con nuestra boca que somos humildes. Pero si nuestra mirada es arrogante, entonces nuestra mirada está diciendo lo que realmente está en nuestro corazón, aunque nuestra boca diga que somos humildes. El mirar a las personas por el hombro está hablando más o está gritando más que lo que su boca dice. Eclesiastés 2:26, si me acompañan por favor, está diciendo la palabra del Señor: porque la persona que le agrada, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. La expresión porque a la persona que le agrada hace referencia al Señor y a la persona que es agradable delante de la presencia del Señor. A esa persona que vive entonces de una forma que agrada al Señor, el Señor le da sabiduría, le da conocimiento, pero también le da ¿qué? Gozo. Y el gozo es entonces una alegría que no depende de las circunstancias. Es una alegría que no está superditada a las situaciones del diario vivir. Dios provee la sabiduría que hace manso de manera sabia. Ahora, si yo les pregunto, ¿quién es la persona más mansa a través de toda la historia de la humanidad? Va a venir una imagen a su mente, ¿verdad? ¿Quién es? El Señor Jesús. Perfecto. Mateo, por favor, 11:29, hablando el Señor Jesús, dice: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. ¿Qué significa tomar el yugo del Señor? Significa ser parte o hacer que la voluntad de Dios sea aceptada por mí. El yugo del Señor, a diferencia del yugo de un trabajo o de una relación que no bendice al Señor, el yugo del Señor es un yugo que va a traer paz a la persona. Lleven, dice, mi yugo sobre ustedes y aprendan. Esta palabra es importante. Creo que la mayoría de personas, cuando llegan los domingos, deberían llegar con el corazón dispuesto a aprender. Ahora, ¿cómo se sabe, según el campo educativo, cómo se sabe cuando una persona aprende? Cuando la persona modifica su forma de vivir. Entonces podemos saber que ha aprendido. A la casa de mi madre llega una persona que quizás no tiene un nivel escolar más que segundo o tercero. Llega cada 15 días a lavar ropa. Y esa persona confía en que lo que se le paga es lo justo, porque no sabe sumar ni restar. Confía entonces que lo que recibe ha sido producto de su esfuerzo. Y esta persona, entonces, si se le enseñara a sumar y a restar, se vería entonces en su conducta
si ella mencionara y dijera, mire, pero aquí, perfecto. Entonces sabemos que la persona ha aprendido a sumar y a restar. Mi hermano, cuando la palabra es expuesta domingo a domingo aquí, la forma como sabemos que usted está captando el mensaje de Dios y está aprendiendo es que su comportamiento, su conducta, su carácter se modifica. Caso contrario, usted solamente oye, pero no está escuchando, no está aprendiendo. El aprendizaje entonces va a llevarnos a un cambio de comportamiento. Y en el lenguaje de Santiago va a decir, la persona que realmente aprende lo va a demostrar en la forma como vive. Por eso se puede dudar entonces de algunas personas que pueden estar levantando las manos en el culto el día domingo, pero el resto de la semana viven adorando a su propio cuerpo, en el mejor de los casos, o incluso adorando a Dios y sometiéndose a hacer la voluntad de Satanás. Lleven sobre ustedes, es una orden, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor, quien tenía una diferencia de nosotros en cuanto a sus dos naturalezas conjugadas en una sola persona, hablando de que Él era 100% Dios y 100% hombre. Él es el Señor entonces que deja y abandona por decisión propia el actuar como Dios mientras estaba entre nosotros, porque sería una buena excusa para decir, Él no pecó porque Él siempre obró como Dios. La Escritura va a decir que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue obediente hasta la y muerte de cruz. Usted sabe el texto. Ahora, aparte de saber el texto, recuerde, no es suficiente saber los versículos bíblicos. Usted debe saber interpretarlos, y para saber interpretarlos, usted debe pasar tiempo con el Señor y con la palabra del Señor. Y si le falta sabiduría, ya vimos, Santiago 1:5, pídale al Señor. ¿A dónde quiero llegar con todo esto, mis hermanos? Es que la vida cristiana no es una vida de sociedad, no es una vida social, es una vida de compromiso con el Señor cada uno de los días de su vida, todo el tiempo mientras usted esté respirando en esta tierra. Si usted quiere descansar en la vida cristiana, debe saber que su descanso solamente es cuando parte a la presencia del Señor y descansa de esta tierra, pero no crea que va ya a irse a acostar en una hamaca y a vivir la eternidad de esa manera. Eso sería tener una idea equivocada del cielo. La humildad entonces es una condición interna, incluso va a decir el doctor Núñez, es una condición mental. Ahora pongámosle en palabras más sencillas, por favor. La mansedumbre, el ser manso, no menso, el ser manso es una expresión interna de la humildad que es interna. Una persona entonces humilde lo va a expresar a través de la mansedumbre. Cada vez que le cruzan el carro y usted está manejando el otro carro y usted reacciona entonces de una forma mansa, usted muestra el carácter del Señor. Cada vez que usted se altera y grita, y al final se da cuenta que el que le cruzó era el pastor, entonces termina mal. Porque el pastor se baja del carro y le dice, Dios te bendiga el resto del día, ¿verdad? Perdona que te crucé el carro. Esta mansedumbre es una mansedumbre que, por cierto, no eximió a Jesús de que actuara como Dios y ser firme. La mansedumbre no deja de lado la firmeza. Jesús fue muy firme y especialmente ¿con quién? Con los religiosos de su tiempo, con los escribas, con los fariseos, con los saduceos, con los líderes religiosos. Él fue firme y en su mansedumbre, él no pasó por alto las faltas de las personas. Mi hermano, mi hermana, ser manso no significa agachar la cabeza y decir, pegue patrón, pegue. No, ser manso significa
yo sé que tengo la razón y sé que la persona está equivocada, pero voy a dejar por este momento que esa persona crea que tiene la razón, porque yo no quiero entrar en pleito. Y dejar entonces que sea el tiempo quizás el que dé la razón a la otra persona que se sentirá más adelante incómoda, vamos a decir, ¿no? La mansedumbre no es entonces algo que se consigue con el conocimiento. Por eso esta mansedumbre es el fruto del Espíritu. Y aquí tenemos que hacer una corrección, ¿verdad? No es los frutos del Espíritu, por favor. Es el fruto en singular del Espíritu. Que se manifieste en diferentes formas es diferente. Entonces el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio, ¿no? No demonio propio. Dominio propio. Dominio propio, ¿qué significa? Hoy se traduce este dominio propio como autocontrol. Es una persona a quien usted le está quizá picando con el dedo en la espalda y le dice, por favor no lo vuelvas a hacer. Te dije que no lo vuelvas a hacer. Te dije que no lo vuelvas a hacer. ¿No? La persona mansa, recuerde, no habla de una persona entonces que acepta, sino que es una expresión o el accionar del Espíritu Santo en la persona. Por eso la mansedumbre viene de lo alto. Usted no nace manso, yo no nací manso. Yo descubrí en algún momento que soy tan violento que mandé a mi mamá al hospital por la reacción que yo tuve en una situación que me daría vergüenza contarles. El resumen es que yo después me enteré que por mi reacción mi mamá fue al hospital 2 días. Y entonces descubrí que yo no soy la mansa palomita. Que hay un rumiñahui interno al cual yo tengo que retenerlo. Para las personas que no son ecuatorianas, rumiñahui es un indígena representativo del Ecuador. Y ese indígena entonces de vez en cuando quiere salir. No solamente en mala conducta, sino en otras expresiones también. Gálatas 5, 22 y 23, entonces ya lo dijimos, ¿verdad? Ahí están descritas lo que es el fruto del Espíritu. Y este fruto del Espíritu entonces ha de mostrarse en una conducta mansa. El versículo 14, ya aproximándonos al final, ¿verdad? El versículo 14 dice Santiago, va a mencionar 4 características que tiene la sabiduría que no viene de arriba. Es decir, esta sabiduría que va a ser descrita en este versículo 14 no proviene de Dios. Es una sabiduría que o está en el ámbito humano o es una sabiduría que está influenciada por Satanás. Pero el versículo 14 al 16 dijimos que vamos a hablar de la sabiduría que extiende gracia. Empieza el versículo 14. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes o orgullosos y no mientan así contra la verdad. Vamos a ir describiendo cada uno de estos. El primero, los celos amargos. ¿Qué es los celos amargos? Los celos amargos son el resultado del egoísmo que yo tengo internamente. Ese rumiñahui que es egoísta. Ese ser interno que no se alegra por lo que usted tiene. Que se siente incómodo, que le da iras, que se enoja, que se irrita porque no tiene el don que usted tiene o no tiene el oficio o el liderazgo que le han sido dados a usted. Y como yo no puedo resolver eso internamente, entonces eso me lleva a la amargura. Por eso dice que son celos amargos. Primera característica entonces que está hablando aquí el verso 14 es de estos celos amargos. Y estos celos amargos me llevan a la segunda condición.
puesto que yo no tengo lo que el otro tiene y eso ya ha producido un malestar en mí, me voy a preocupar de mí mismo, entonces caigo en la ambición personal. Los celos amargos me llevan a la ambición personal porque tengo que resolverlo a mi manera, soy egoísta y como persona egoísta me lleva al siguiente aspecto, a la arrogancia, al orgullo, en donde creo que las opiniones de ustedes no valen. La que vale es lo que yo determino está bien, lo que ustedes determinan no sirve. Eso me lleva al orgullo y pienso entonces que solamente mis criterios son los válidos. Lo que yo digo o lo que yo hago, mis opiniones son mejores que la de los demás. Y como esto va en escalada, entonces tengo celos por lo que no me ha sido dado, desarrollo una ambición personal, soy arrogante y como arrogante debo mantener una postura inclusive a través de la mentira. Yo recuerdo perfectamente, por favor, a los quizás 12 años, uno de mis pecados, que todavía batallo con él, es la mentira. Entonces yo en mis mentiras a los 12 años, yo era medallista, era campeón olímpico, y eso no tenía ningún empacho para yo contarles a mis tíos, hasta que este mal creció a tal punto, lo he dicho en otras ocasiones, que llegué a ser un mentiroso crónico. ¿Qué significa esto de mentiroso crónico? Yo mismo no sabía qué era verdad y qué era mentira. Llegué a perder la noción de lo que esto realmente pasó o no pasó, o me inventé. Es más, cuando conozco a Cristo, me asaltan en mi propio barrio, les voy a contar a mis hermanos que me han asaltado, mis hermanos ya no me creen. Ahí fue una de las partes que Dios usó para ir curando esta situación. Me ven en medias, me ven sin chompa, entrando a la casa y diciéndoles a mis hermanos, somos 5 varones, me ven y no me creen. No, estás jugando, estás bromeando. La mentira es una circunstancia que a veces nosotros como cristianos le tomamos tan a la ligera que inclusive aceptamos la sabiduría humana cuando nos dice la mentirita piadosa. Es que es mejor una mentirita piadosa. Bueno, quiero decirle que si va en ese camino, usted no está en el camino correcto. Y usted no está obedeciendo a su Padre Celestial, está obedeciendo al Padre de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Usted lo sabe. Ahora, usted ya sabe aquí que el padre de la mentira es Satanás. Cada vez que usted quiera mentir, entonces acuda a la sabiduría divina que le dice que si usted miente es un hijo del diablo, porque usted está obedeciendo a su padre, el diablo, el cual es mentiroso y siempre ha hablado mentira. Bueno, no va a ser mis palabras, veamos el texto, ¿no? Dice aquí, pero, es decir, la persona que dice que es sabia y entendida, pero tiene celos amargos, ambición personal en su corazón, son arrogantes, mienten ante la verdad, la mentira es típica de la sabiduría del mundo y esta mentira comenzó ¿a dónde? Una vez más, allá en el huerto del Edén. ¿Quién fue el primer mentiroso allá? El que siempre ha sido mentiroso. El que le dijo a Eva, no es como te ha contado Dios. Lo que pasa es que Dios es egoísta y Él sabe que si ustedes hacen esto, entonces van a ser como Él. Mentira con todos los dientes, ¿no? Y no fue mentira piadosa, por favor. Fue mentira satánica. Por favor. La mentira siempre es satánica. No existe el concepto de la mentira piadosa. No trate de salvar su pellejo a través de la mentira. La mentira lo único que hace entonces es provocar un dolor fuerte en su interior más adelante. ¿Por qué? Porque cada vez que usted miente va en contra de la verdad.
Y si usted es un hijo de Dios, usted debe no solamente leer la verdad, proclamar la verdad, sino también ¿qué? Vivir la verdad. En el versículo 15 continúa Santiago y dice, califica de manera clara la sabiduría. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto. En primer lugar, aclara que cuando la persona entonces desarrolla estas características que vimos del versículo 14, dice, esas características no vienen de la sabiduría de lo alto, sino que esa sabiduría es terrenal, natural, diabólica. ¿En qué sentido es terrenal esa sabiduría? Bueno, lo vamos a desarrollar más adelante. Esta sabiduría, cuando tenemos celos, ambición personal, envidia, amargura, cuando mentimos, esto viene únicamente de una sola fuente, Satanás. La Escritura indica que nos parecemos a Satanás, y nos parecemos mucho a Satanás, ¿cuándo? Cuando mentimos. Juan 8:44, por favor, lo dice muy claramente. Juan 8:44. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio. ¿Desde cuál principio? Allá en Génesis. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la... Le ha pasado a usted quizás y me ha pasado a mí también. Hay personas que son caraduras, que usted sabe que le están mintiendo y mantienen una condición inmutable, que usted sabe que le están diciendo en su cara una mentira y no se inmutan. Así como solemos decir cristianitos, porque eso tenemos a Cristo, yo diría diablitos, cada vez que mienten con todos sus dientes. No hay nada de sabiduría divina cada vez que usted miente, y cada vez que usted miente lo está diciendo muy claramente el texto, usted es un hijo del diablo. No, es que mire, lo que pasa es que si yo no mentía, no hay excusa, mis hermanos. No hay excusa. Lo que pasa es que su naturaleza nueva está luchando en contra de su vieja naturaleza y le es más fácil ceder a su naturaleza vieja. Porque la nueva naturaleza le incomoda. Entonces es más fácil mentir que decir la verdad. Cuando Dios habla la verdad, Él está hablando ¿de qué? De la naturaleza que Él es verdadero. Cuando Satanás habla de mentira, esa es su naturaleza, está diciendo el versículo. El versículo una vez más dice, Él fue asesino desde el principio y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. La naturaleza de Satanás está inclinada a la mentira, al error, al pecado. Y para usted que somos unos hijos de Dios, cada vez que mentimos, hacemos que nuestra naturaleza pecaminosa salga a flote. Entonces no piense, por favor, Señor, tú conoces, tú sabes, Señor, como queriendo negociar con el Señor. Tú sabes la verdad, Señor, pero yo creo que tú me entiendes si es que en esta ocasión tengo que mentir, Señor, porque, Señor, de todas maneras yo sé que ya moriste por todos mis pecados, Señor. Y desarrollamos una teología pésima. Y desarrollamos una teología enfermiza. Y desarrollamos conceptos cristianos que no vienen de la Biblia. Desarrollamos un cristianismo que puede hacer que otros tropiecen por la forma como estamos viviendo. Cuando nosotros hablamos de mentira, entonces también estamos hablando de nuestra naturaleza caída. De esa naturaleza que todavía el Señor está regenerando o cambiando.
Y creo que a veces es justificable cuando una persona recién conoce de Cristo y tiene problema con la mentira. Hasta cierto punto es justificable porque la Biblia va a decir que es un bebé espiritual. Pero no es posible que ese bebé lleve 15, 20 años en la iglesia y siga con la misma condición. Algo está mal. Algo está mal en la persona. Muy bien, regresando al texto del versículo 15, entonces dice que esta sabiduría es terrenal. Nos hace pensar en los aspectos que se desarrollan en el ámbito de la tierra. Esta sabiduría le acompañará a usted y a mí mientras estemos aquí en la tierra. Pero no solamente esta sabiduría es terrenal, sino que dice que esta sabiduría también es natural. Cuando hace alusión a lo natural, habla de ese aspecto de la sensualidad que tenemos internamente. Es aquella naturaleza entonces en donde prevalece mis sentimientos y mis emociones, no importa si la Escritura está de acuerdo o no, yo necesito desarrollar lo que a mí me hace sentir bien. Si yo quiero tener relaciones sexuales con un muerto, está bien para mí. Si yo quiero tener relaciones sexuales con 2 o 3 parejas al mismo tiempo, está bien para mí. Es esa naturaleza entonces caída que me lleva a tener ideas equivocadas. Es esa naturaleza que hace que el hijo se allegue a su madrastra o el padrastro se allegue a su hijastra, o entre primos, o entre tíos y sobrinos, etcétera, etcétera, etcétera. Relaciones ilícitas. Esa es la sabiduría humana, la que dice, no importa con quién lo haga, lo importante es que haya el elemento del amor. Y no puede haber amor, especialmente el amor de Dios, en situaciones como esas. Pero esa naturaleza también, que es sensual, que es animal hasta cierto punto, vamos a ver 1 Corintios 2:14, por favor, aluciendo a esta naturaleza, a esta sabiduría natural. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una necedad, una locura, una tontería. No las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Natural, en palabras sencillas, entonces, es la persona que va a una iglesia, pero no tiene a Cristo en su corazón. Puede aprender versículos, puede aprenderse las canciones. No nos extrañemos, por favor. No tengo nada con lo que voy a decir, pero quiero aclarar. Puede ser que sea parte de la predicación, puede ser que sea parte del diaconado, puede ser que sea parte de la alabanza. Esa persona puede estar en cualquier lugar, pero su corazón no ha sido transformado por el Señor. Y aunque está haciendo un oficio dentro de la iglesia, cualquiera que sea, esa persona no va a ver a Dios, a menos no para entrar a la eternidad con Él. Esta naturaleza o este hombre natural entonces no es un hijo de Dios, se ve como un hijo de Dios. Y hay personas entonces que a veces son moralmente mejores que un cristiano, pero lamentablemente no entrarán a la vida eterna. En el peor de los casos entonces son personas que terminan poniendo en mal el nombre del Señor, no el nombre de la iglesia, por favor. El nombre del Señor. Esta naturaleza también dice que es diabólica y nosotros entonces copiamos aquellas cosas que Satanás ha infiltrado en el mundo. Satanás ha tenido todo el tiempo para sembrar, para cultivar y para cosechar en este mundo todo lo que tiene que ver o que está en contra de la voluntad de Dios. Esta sabiduría diabólica maquina, manipula, es algo encubierto, encubre mis intenciones, es una sabiduría astuta.
¿Y dónde vemos la astucia de Satanás? Allá en el huerto del Edén. Dice que entró en un animal y actuó ¿con qué? Con astucia. No le asustó a Eva. Es más, yo no sé ni por qué no le causó sorpresa a Eva de que un animal le hablara. A mí me hubiera causado sorpresa, ¿verdad? Si a Balán le habló una burra, tampoco se sorprendió. Yo no sé si me mantendría quieto si mi perro me llega a hablar, ¿verdad? Si de pronto le estoy poniendo la comida y me dice, no, yo quiero Procán. Aquí una broma, por favor. Bueno, cuando la burra habló, Balán salió corriendo, dice el chiste, no dice la palabra. Y salió corriendo con el perro. Y después de unos 500 metros se paró el perro y le quedó viendo a Balán y le dijo, qué engañados nos tenía el burro, ¿verdad? Cerramos ese espacio, por favor. Esto es solo para no dormir. Esta sabiduría diabólica es entonces esa sabiduría que es hipócrita. ¿A qué punto llega esta sabiduría? A que el Señor Jesús en la última cena les dice, uno que mete la mano conmigo y come conmigo en la mesa me va a entregar. Y el hipócrita dice, ¿seré yo maestro? A ese punto llega esta sabiduría diabólica. Y debemos tener precaución entonces de tomar esa conducta de personas que a veces son usadas por Satanás, aún creyentes son usados por Satanás muchas veces y tienen esta conducta. Esta sabiduría diabólica es maquinadora, calcula cada paso que da y va a dar entonces un espacio para dar su último zarpazo y acabar con la vida de esta persona, pero puede ser con la reputación de esta persona. El resultado de esta sabiduría es que hay confusión y destrucción. Versículo 16, porque donde hay celos y ambiciones personales, allí hay confusión y toda cosa mala. ¿Qué significa confusión? Confusión dice aquí que es un desorden, inestabilidad, maldad, homicidio, toda obra mala, muerte, tuvo origen entre la verdad y la mentira. Es una obra perversa. Segunda de Corintios 12:20 dice Pablo a la iglesia allá en Corintios, es una iglesia que está siendo ya transformada, sin embargo todavía tiene algunas dificultades. Dice Pablo en el texto, Segunda de Corintios 12:20, pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre. Debe haber sido difícil para Pablo. Él ya trató toda una carta, la primera de Corintios, con una iglesia que estaba entregada mayormente a la sexualidad, entre otros pecados. Y la segunda carta se supone que debería haber sido a una iglesia diferente, pero él dice, temo, no temo, ¿verdad? Temo que, ¿qué es lo que teme? Que cuando yo vaya, no me guste lo que encuentre. Yo quisiera animarle a usted, que usted tema ir a un lugar donde se enseñe la mentira como verdad, donde se le hable de que usted tiene el potencial, de que usted decide, de que usted es el que define su futuro y usted se quede en ese lugar. El apóstol está diciendo, yo temo eso, pero también dice, ¿y qué también temo yo? Que a ustedes no les guste mi reacción. Él teme entonces que puede ser muy duro con estos hermanos. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Qué bueno que está hablando de una iglesia que no es esta, ¿verdad?
Qué bueno que Santiago se está refiriendo a otras personas, no a nosotros. Pero es un temor de Santiago. Y creo que debe ser el temor de cada siervo en este lugar. Temer que entre nosotros entonces haya personas que abiertamente estén en peleas, en celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Esta iglesia entonces vivía en completa confusión. Y si la iglesia está viviendo en confusión, entonces estamos en tiempos peligrosos, donde no sabemos qué es la verdad o la mentira, donde no sabemos qué es lo moral y lo inmoral, donde no sabemos qué es lo correcto y lo incorrecto, donde no sabemos ni podemos distinguir entre nuestra derecha y nuestra izquierda. Estamos en tiempos difíciles. Viene la tercera de 15 hojas, ¿no? La sabiduría que es pacífica. Versículos 17 y 18. Santiago dice, pero la sabiduría de lo alto, es decir, ya hemos descrito todo lo que era la sabiduría que no viene de lo alto. Ahora el escritor Santiago se enfatiza o se enfoca en la sabiduría que es lo alto. Dice, porque la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, luego amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. La sabiduría de Dios entonces produce una vida de excelencia moral. Por eso es que la persona que camina con Dios y empieza a vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios, tiene una vida entonces que agrada a Dios. Por el contrario, una persona que anhela tener la sabiduría de Dios, pero no lee su Biblia, ¿cómo es que esa sabiduría va a llegar a su vida? Si usted quiere aprender matemáticas y coge un libro de gramática, ¿cómo va a aprender matemáticas? La razón nos dice entonces, con tanta sencillez, que yo obtengo lo que yo le pongo interés. A lo que yo invierto tiempo, eso es lo que realmente le interesa a mi ser. Y hay cosas buenas a las cuales usted le puede poner interés. Usted le puede poner interés, mucho interés a su familia, y está bien. Usted le puede poner mucho interés a su trabajo, y está bien. Usted le puede poner mucho interés a su propio cuerpo, el ejercicio, y a veces el exceso de ejercicio. Pero si esas son todas las cosas que usted anhela en esta tierra, tener un buen trabajo, una buena familia, ser próspero, tener un buen físico, una buena salud, si eso es el todo de su vida, usted no verá a Dios. Porque cualquiera de estas circunstancias que yo he mencionado, esos son su Dios. Si usted es de las personas que le pesa, le es fastidioso cada vez que alguien le dice, lea la Biblia, porque a través de la lectura de la Biblia usted se entera de las verdades de Dios, de la sabiduría de Dios, y cuando usted lee esa sabiduría de Dios, la adopta para usted, usted empieza a sufrir una transformación y el espíritu que mora en el creyente empieza a hacer cambios que solamente Él los puede hacer en usted. Pero si usted dice, qué pesadez, otra vez estudio bíblico. Y si fueran esos estudios bíblicos de 10 minutos, pasable. Pero 1 hora. Hermano, hermana, antes de usted conocer a Cristo, usted podía estar en un baile 8 horas y no se cansaba. Usted puede estar en su trabajo horas de horas y no se cansa. Pero cuando se trata del Señor, entonces queremos que sea lo menos posible. Es más, ¿qué horas acaba? Porque el partido ya mismo empieza, ¿no? Cuando la iglesia intenta ser relevante, entra en enemistad con el mundo, Dios dice, eres una iglesia adúltera, es decir, una iglesia infiel.
El mundo está perdido por Satanás y Dios dice, yo quiero rescatar a mi iglesia. Satanás está interesado en que la vida de las personas sean destruidas. Y el Señor está diciendo, yo quiero redimir a los míos. Primera de Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. La sabiduría del mundo la tiene aquel que vive como si no hubiera Dios. Y no importa si llega a la iglesia o no llega a la iglesia. Hay personas que llegan a la iglesia y viven como si Dios no existiera. Mienten igual que cualquier persona, engañan igual que cualquier persona, son deshonestos igual que cualquier persona. Y aquí no estamos hablando entonces lo que típicamente se hablaba en el pasado, de que un cristiano es el que no toma, no fuma y no baila. No, hay cosas más graves que esas, mis hermanos. El ser deshonesto, el no hablar la verdad, el engañar en todas las formas que usted conoce, el no controlar el carácter, el tener un lenguaje desapropiado, por decir lo mínimo, el hacer su propia voluntad. Eso es más grave que tomar, fumar o bailar. La sabiduría del cielo, por el contrario, entonces dice, empieza la primera característica, es pura, no vive para sí mismo, no vive para el momento, no es egoísta, no es sensorial, no opera conforme a los sentidos o los deseos, eso quiere decir sensorial, carece de segundas intenciones, considera de qué forma va a afectar a otras personas. No negocia la verdad, vive la verdad, abraza la verdad, practica la verdad. Esta sabiduría entonces es la sabiduría del cielo. Es una sabiduría pacífica, procura la unidad, no requiere, nos quiere unir, quiere reconciliarnos. Aparte de ser pacífica, también es amable, pero esa amabilidad no es debilidad. Nadie ha sido más manso que Cristo, pero ya lo dijimos, Él era firme. Él no decía, soy manso y voy a pasar por alto las faltas de los religiosos. No. Él estuvo dispuesto entonces a limpiar la casa de su padre, con lo que algunos dicen, ¿verdad? Con una ira justificada, dicen, o le califican así, ¿no? El celo hacia la casa del Señor hizo que él entonces fuera firme y sacó con azotes a la gente que había hecho un negocio propio. Esta sabiduría también es pacífica, procura la unidad, nos quiere unir, nos reconcilia, es amable, es condescendiente, también es misericordiosa. La misericordia que Cristo exhibió no le eximió de reprender y de confrontar a los escribas y fariseos. No es una misericordia sin límites. Es más, lo que hace entonces que haya un equilibrio en la misericordia es la justicia de Dios. Por eso es que Dios no es solamente misericordioso, sino también Él es justo. Y como justo, entonces, Él no tolera el pecado. Por eso es infructuoso cuando usted y yo queremos negociar con Dios, queriéndole hacer entender a Dios, ingenuamente, que nosotros tenemos la razón. Señor, es que si tú conocieras realmente lo que... No se ponga a dialogar con el Señor. Él es su creador, no es Aladino, ni el genio de la lámpara menos, ¿verdad? Usted no es Aladino, ni Dios es el genio de la lámpara. Esta sabiduría misericordiosa debe ser llena de buenos frutos. Estos buenos frutos, y el concepto de esto en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, va a estar en Mateo 7, 15 al 20. Solamente voy a leer una parte, no voy a leer los versículos todos, ni explicarlos todos. Solamente voy a tomar el 15 que dice, ten cuidado de los falsos profetas, que viven disfrazados de ovejas ofensivas, pero en realidad son lobos rapaces o lobos feroces. Ten cuidado de los falsos profetas. Vivimos en tiempos difíciles en donde los profetas se han multiplicado.
Lo único que nos falta ver ya es los falsos Cristos. Empezarán en poco ya a levantarse diciendo gente, yo soy el Cristo. Está profetizado en la Biblia y habrá entonces personas que digan yo soy el Cristo. Por ahora sabemos solamente que se han desarrollado y en gran cantidad los falsos profetas y falsos maestros. Estos están disfrazados como ovejas inofensivas. Así de la misma manera que se puede identificar un árbol por el fruto, se puede identificar a la gente por sus acciones. Entonces, Santiago va a decir, si usted quiere ver cómo es una persona, solo obsérvela cómo habla, cómo se comporta. En el tiempo de Pablo no había los celulares. Yo le diría a usted, ¿quiere ver cómo una persona es? Vea sus estados, ¿no? Tiene un estado para la iglesia, donde salen versículos de gloria a Dios, aleluya, amén. Y tiene su otra propia dirección, donde realmente es quien es. Y cuando usted por alguna razón llega a ese estado donde usted no está, y empieza a ver esos estados, prontamente le elimina, porque no quiere que se entere de la forma como usted vive. Entonces hoy la forma de hablar de unas personas y de muchas personas es a través de las redes sociales. ¿Quiere saber cómo una persona realmente es? Vea los estados en el Facebook, Instagram y todos estos asuntos que hay ahora, ¿verdad? Que usted los conoce más que yo. Esta sabiduría también es sin vacilación, sin hipocresía. Y esto nos lleva a la imagen entonces de lo que hacían los actores allá en los tiempos de Grecia, donde un hombre entonces usaba una máscara, exponía el tema cualquiera que sea, y luego él se sacaba la máscara y era realmente como él es. Entonces la máscara ya llegó a tener esta idea de la hipócrita, ¿no? De la hipocresía. Encubría lo que realmente era el actor. Y hay creyentes entonces que son expertos en ser hipócritas. Y a los cuales yo lo he calificado, ¿verdad? Y ustedes conocen los hermanos Transformers, ¿no? Ustedes los conocen. Son estos hermanos que aquí en la tienda del Bessi, dice en forma de cristiano, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, mi hermano. Que tengo un día bendecido. Y cuando ya sale del culto, en forma de mundano, sí. En la tarde, sí, yo llego, verás, pero mínimo unas chelitas, pues. Sí, si no hay, mejor ni me invites. ¿Está bien? Estas personas entonces que se manejan en los dos mundos, lamentablemente, mis hermanos, no hay forma de que una persona viva entre los dos mundos, con la una mano agarrado de la Biblia y con la otra mano agarrado del mundo. Algún momento uno de los dos va a prevalecer. Anhelo que usted prevalezca el consejo de Dios, la sabiduría de Dios. Cuando Pablo habla de sabiduría con la que se condujo en 2 Corintios, que lo vamos a ver, él está hablando de un estilo de vida. Su estilo de vida y el mío deben corresponder a una sabiduría entonces que viene del cielo. Dice 2 Corintios 1:12, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Conducirse en el mundo. Estilo de vida. La persona, de acuerdo a su estilo de vida, muestra cuál de las dos sabidurías está prevaleciendo en su interior. Vivimos en tiempos difíciles y si usted está caminando en la sabiduría del mundo, está en graves problemas. Si usted está caminando en la sabiduría de Dios, de lo alto, está en buen camino. Continúa haciéndolo. No deje de perseverar. Si hay algo que el Hijo de Dios va a hacer es perseverar en la sabiduría de Dios. A mí me da tristeza
Quizás aquí hay 2 personas que estuvieron en mi tiempo de juventud. 3 personas, 4, no sé, por lo menos veo a 4 personas aquí. Pero me da pena de saber que hay personas que empezaron con nosotros y abandonaron la fe. No quieren saber nada con Dios. Quizás son exitosos, pero no quieren saber nada del Evangelio. Mis hermanos, yo no tengo otra alternativa más que seguir a Cristo. Y le pido al Señor que me mantenga fiel a Él, a mi esposa y a mis hijos. Creo que le dije alguna vez, eso quisiera ver en mi tumba. Aquí está Daniel, que terminó siendo fiel a Dios, a su esposa y a sus hijos. No que fundó la gran iglesia, no que fue el gran pastor, no que fue el gran misionero, no que fue el gran obrero, no, fiel al Señor. Ese fue el pensamiento de Pablo, cuando él dijo, he peleado, me he mantenido en la fe, por lo cual me espera la corona. Mire, yo ni siquiera pienso en la corona, no sé si sea digno de una corona, solamente quiero ser fiel al Señor. Y le animo a usted que si usted quiere ser fiel al Señor, no lo va a conseguir a través de la sabiduría humana. Voy terminando ya la página número 12, por favor. Va a decir de esta manera y luego entraré a algunas conclusiones. Para alcanzar la justicia, la madurez espiritual y la santidad práctica en el creyente, éste debe aprender a hablar con cuidado. En el lenguaje de Santiago diría, el hablar con gracia viene de un espíritu sabio. Un lenguaje controlado solamente es posible teniendo un pensamiento cultivado en la palabra. Una boca llena de alabanza procede de una mente llena de pureza. Un creyente debe permanecer firme y confiado, servir compasivamente, hablar cuidadosamente. Debe ser lo que Dios quiere que sea, hacer lo que Él quiere que haga y hablar como Él quiere que hable. De manera de conclusiones, entonces, diríamos, para Santiago, la teología debe ser aplicada. Lo que se profesa debe ser una práctica. Cómo se supone que debe lucir un cristiano es importante para Santiago. Número 2, que su estilo de vida y carácter piadoso demuestren que realmente han recibido sabiduría de lo alto y que vive de acuerdo a dicha sabiduría. Una conclusión más dice, observe a la persona cómo vive y determinará si vive con la sabiduría terrenal o la sabiduría celestial. Cuando usted está leyendo y obedeciendo lo que lee, el Espíritu le va guiando en entender y luego aplicar y va creando en usted una mansedumbre que es fruto del Espíritu Santo. Dios anda buscando que el mundo viva como se vive en el cielo. De nada nos sirve el conocimiento si no nos ha cambiado el comportamiento. Hermano Cebolla, puro cabeza. Pero si la palabra no transforma su corazón, revise su vida. Quizá usted cree que es un hijo de Dios, pero no es un hijo de Dios. Finalmente, debemos poner manos y pies a la gratitud que tenemos hacia el Señor. Oremos. Amado Dios, al llegar a este momento solo podemos decir gracias por su palabra. Gracias por lo que ella nos dice en esta mañana. Señor, no reclamamos nada, no declaramos nada, más bien reconocemos que somos pecadores, inmerecedores de su gracia. Pero gracias por mirarnos con misericordia y aplicar la justicia no a nosotros, sino a su Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención de nuestros pecados. El justo murió por los injustos. Él tomó nuestro lugar. Él ha dejado sus verdades escritas en lo que hoy conocemos como la Biblia, la sabiduría que viene del cielo.
Señor, ayúdenos a vivir de acuerdo a la sabiduría del cielo. Arranque de nosotros, Señor, toda intención de querer negociar las cosas para mi propia conveniencia. Le suplico, Señor, que podamos desarrollar hombres y mujeres piadosos, con un corazón honesto y limpio delante de Dios, con vidas realmente transformadas, que vayan más allá de nuestras palabras, que muestren a través de